Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Libro de Romanos en el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona, versículo 1, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Que Dios bendiga su palabra. Estamos tratando el aspecto de la autoridad en el gobierno de Dios. Leímos que toda autoridad viene de Dios. Y Dios nos está enseñando cuál es el gobierno de Él. Hemos dicho que, tristemente, la iglesia de Jesucristo ha dejado el gobierno de Dios para imitar el gobierno de los hombres. Y la mayoría de las iglesias cristianas están siguiendo el sistema político o el sistema de gobierno, imitación del sistema democrático representativo. La palabra democracia. Demos es pueblo y cracia gobierno, el gobierno del pueblo. Se forman juntas, comités, concilios, constituciones, pólizas, manuales, hay quórum, la mitad más uno, y un montón de reglas para determinar lo que se va a hacer en la iglesia. Pero Dios ha prometido restaurar en los últimos días todas las cosas. Y una de las cosas que Dios ya comenzó a restaurar en el movimiento del Espíritu Santo es el gobierno de Dios. Significa que la iglesia no es una democracia, sino una theoscracia. Theos es Dios y cracia gobierno. La iglesia se rige por Dios. Jehová reina, dice la palabra. Jesucristo es el Señor, anuncia el evangelio. Y Dios lo dio por cabeza. Y la iglesia fue encargada de anunciar a las potestades en el cielo y en la tierra que Jesucristo es el Señor. Y si es el Señor, es el que rige la iglesia, es el que gobierna la iglesia, es el que administra la iglesia. Y hemos estudiado que Dios en su gracia a nosotros nos ha hecho administradores de la herencia que el Hijo ganó con su sangre. Somos administradores de la herencia que Cristo ganó con su sangre. Y se requiere de los administradores que todos sean hallados fieles, dice la palabra del Señor. Y estamos estudiando cuál es el consejo de Dios en cuanto a la autoridad, en cuanto a su gobierno. Y el primer principio que Dios quiere escribir, esculpir en tu mente, es que el que manda en la iglesia es el Señor Jesucristo. Que la iglesia no se gobierna por deliberaciones humanas. Que la iglesia no se gobierna por reglas parlamentarias. Que Dios ha instituido la forma como Él habla a la iglesia. Dios repartió a la iglesia muchos dones. Y dice que llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. Y dio los 5 grandes ministerios.
Y hermanos, es algo que Dios nos ha enseñado, que los 5 ministerios procedieron de Cristo. Cristo dio a la iglesia los 5 ministerios. ¿Qué hizo Cristo? Cristo tomó de su unción y se la compartió a la iglesia. Y de eso Dios nos va a ministrar ahora, la delegación de la autoridad. Cómo Dios delega la autoridad. Cómo Dios instituye la autoridad en su gobierno, en su iglesia. Y Dios, hermanos, nos dio los 5 ministerios, a unos profetas, a otros evangelistas, otros pastores, otros apóstoles, otros maestros, para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. Y esos 5 ministerios son en el cuerpo de Cristo como los 5 sentidos. Amén, hermanos, los 5 sentidos. Y la iglesia, Dios nos ha instruido de cómo se rige la iglesia. En la iglesia no hay junta, sino que gobierna Dios. No es que no haya un comité en la iglesia. Yo no estoy hablando que no haya junta. Estoy hablando que no se rige por junta. Sino que el que gobierna en la iglesia es Dios. Y que la iglesia debe someterse a Dios, a su palabra. Y no a la voluntad permisiva de Dios, sino a la voluntad perfecta de Dios. Porque hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicate el evangelio. Así que yo me voy para Chile a predicar, porque Dios dijo que vaya por todo el mundo. Puede ser que Dios no se ofenda si tú coges una maleta y te vas para Chile a predicar. Pero la pregunta es, ¿te mandó Dios a Chile? Tú dirás, bueno, porque me dijo por todo el mundo. Pero específicamente te mandó a Chile. ¿Esa es la voluntad de Dios, que te muevas al país de Sudamérica? Léanse el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo y los apóstoles se guiaban por el Espíritu Santo. Quisimos ir a Asia, dice Lucas en su narración en el libro de los Hechos, pero el Espíritu nos lo impidió. Luego decidimos ir a Bitinia, pero el Espíritu nos lo prohibió. Y de noche tuvimos una revelación, apareció un varón macedónico y nos dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces entendimos que el Espíritu quería que fuéramos a Macedonia, y allá fueron a Macedonia. Felipe estaba en un avivamiento glorioso, lleno del Espíritu Santo. Milagros, maravillas, señales, prodigios estaban siendo hechos en el nombre de Jesús. Pero de momento vino el Espíritu Santo y le dice, muévete al sur, hasta el desierto. Y me imagino el conflicto que tenía Felipe. Señor, ¿pero cómo es posible que tú me estás usando como evangelista? Y miles de almas se están convirtiendo y están dejando los ídolos para venir al Dios verdadero. Y la gente está oyendo de Jesucristo y aceptando su resurrección. Y tú deja que yo deje a todo mi pueblo que se ha ganado por este avivamiento para llevarme a un desierto. Y cuando llegó allí, buscó en la arena del desierto y no encontró a nadie. Y el Espíritu dice, muévete a tal dirección, y se movió. Y allí había un hombre leyendo un rollo del profeta Isaías. No era judío y era negro aquel hombre. En un lugar desierto, mostrándole a Felipe que Dios no tanto anda detrás de las multitudes, sino detrás de los elegidos, cuyos nombres están escritos en el libro del cielo. Y no es que Dios menosprecia a las multitudes, porque ustedes saben que Cristo predicó a multitud y los apóstoles también. Estoy diciendo que muchas veces andamos detrás, enamorados del éxito visible, de la cantidad de gente. Andamos detrás de las muchas cosas. Medimos la prosperidad de la iglesia por el crecimiento en templos, en coros, en bancos, en esto, en aquello. Pero Dios tiene otra forma de ver el éxito. Hay éxito en la iglesia cuando la iglesia está sometida absolutamente al señorío de Cristo. Cuando Dios es agradado por el servicio y la obediencia que la iglesia da, la iglesia está en prosperidad y hay bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Podemos tener la tentación de lanzarnos por el lado de lo que ve los ojos o ven los ojos, pero la Biblia dice que el justo vive por la fe y no por la vista. Lo importante
no es lo mucho ni lo grande. Al final no estamos detrás de lo mucho y lo grande. Eso lo determina Dios, si nos dará cosas grandes o pequeñas. Lo importante es que nuestra vida estén sometidas a Dios. Hay un pensamiento que Dios quiere clavar en tu mente. El cristiano no se mueve por necesidad, ni se mueve por tribulación. El cristiano no toma decisión por presión ni por necesidad, sino por voluntad de Dios. ¿Y saben lo que quiero decir? Muchas veces vemos en la iglesia necesidades y queremos suplirlas y vamos impulsivamente a suplirlas. Pero la pregunta es, ¿te mandó Dios? ¿Te lo ordenó el Señor? Acuérdense el ejemplo de Saúl. Dios le dijo, acaba con todos los amalecitas, mata animales y todo. Y él vino y dijo, traje unas vaquitas para sacrificárselas al Señor. Y Samuel indignado le dice, ¿quién te dijo a ti que Jehová está interesado en vacas y en becerros? Misericordia quiero y no sacrificio. Obediencia me agrada más que los holocaustos. Quizás había una buena emoción, un buen sentimiento en Saúl de coger esas vacas y sacrificárselas al Señor. Pero eso no fue lo que Dios le ordenó a él. Tenemos el ejemplo de David, que el arca de Jehová estaba en tal lugar y él vio que Dios estaba bendiciendo a esa persona y dijo, el arca de Jehová no debe estar allá, debe estar aquí en la ciudad de David, la voy a traer. Y preparó una peregrinación, una procesión, una fiesta tremenda para traer el arca de Jehová. Y para hacer las cosas más lindas y más interesantes, buscó una carreta, me imagino, todo muy lindo, porque se iba a conducir el arca de Jehová. Y David danzaba en la presencia de Jehová, y había fiesta y gozo. Pero ese día Jehová le aguó la fiesta a David. ¿Por qué le aguó la fiesta? El arca de Jehová salió al frente y Usa fue y metió la mano para coger el arca de Jehová y allí lo mató Jehová. Y aquello impresionó mucho a David y le hirió su corazón. Y seguro que fue donde Dios a protestarle, ¿por qué me has hecho esto? Yo con tanto gozo que te he traído el arca a la ciudad de David y mira lo que tú me haces. Y Dios responde, ¿quién te dijo a ti? Yo te mandé a ti a traer el arca. Número uno, te mandé yo a traer el arca a ti. Pero es una iniciativa mía, hermosa, para que el arca esté en un buen lugar. Pues ¿cómo es posible que la habitación de Jehová esté en una casa de un particular? No debe estar aquí cerca del reino, donde está el centro de la adoración. ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero eso? Pero yo te quería agradar. Pero así tú no me agradas. Tú me agradas cuando yo mando, cuando yo ordeno. ¿Y por qué Dios mató a Usa? 3 desobediencias. 1, Dios no mandó a traer el arca. Número 2, Dios dijo que el arca tenían que llevarla los sacerdotes en los hombros, no en mulas ni en carretas. Y número 3, Dios dijo que solamente los sacerdotes de la familia de Aarón podían llevar el arca y que nadie le podía poner la mano. Y Usa vino a ayudar. Yo estoy seguro que si hoy pasa una cosa así, usted racionaría como razona el hombre de hoy. Es una cosa absurda. Es un fanatismo, porque sí que se va a caer. No es peor que la coge el polvo a la sagrada arca de Jehová. Jehová no te mandó a meter la mano ahí, no meta la mano. A veces queremos ser más celosos que Dios. A veces queremos tener más iniciativas que Dios. Y no necesariamente esas cosas agradan a Dios. La iglesia se rige por la perfecta voluntad de Dios. Y los que dirigen la iglesia tienen que estar dispuestos, hermanos, a pagar el precio de consultar a Jehová. Porque para ti será más rápido poner una junta levantando la mano y que sean 2 horas se hace la deliberación y el quórum, o sea, la mayoría dice para dónde que vamos. Y posiblemente si consultas a Jehová pasarán meses en oración antes de contestar. Y eso no nos gusta a nosotros, nos gusta lo rápido. Aunque yo creo que Jehová es más rápido y más eficiente que cualquier sistema humano. Porque Jehová hace en un día lo que ninguna organización puede hacer en millones de años, hermano. La autoridad de la iglesia es el Señor.
Y el Señor nos ha ministrado cómo los hombres que Dios puso en autoridad gobernaron. ¿Cómo gobernó Moisés a Israel? Léanse los 5 libros de Moisés a ver cuándo Moisés dijo, a mí me pareció bien, que sería bueno hacer esto. Y yo reuní los ancianos de Israel y convocamos una asamblea y comenzamos a deliberar a ver qué vamos a hacer. Yo le doy $1000 si usted me consigue un texto en los 5 libros de Moisés que diga que Moisés se reunió con algún grupo a deliberar para tomar una decisión. Yo encuentro en los 5 libros de Moisés que cada vez que había una necesidad, Moisés subía al monte con Dios a consultarle a Jehová, a ver cuál era la voluntad de Dios. Y cuando venían las presiones, que a veces le alaban el manto, y a veces lo iban a apedrear, y a veces lo criticaban, y lo cuestionaban, él decía, muy bien, reúnanse ahí alrededor del tabernáculo que yo voy a consultar a Jehová. Y siempre Moisés cogía el camino del monte para consultar a Jehová. Porque el pueblo de Dios no se dirige por caprichos de hombre, ni por intelecto de hombre, ni por talento. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Ay, ese hermanito canta tan bueno, tan bonito. Su voz parece un ruiseñor. Tráiganlo, vamos a ponerlo a cantar. Qué verbo tiene ese hermano. Qué fluidez de pensamientos. Cogió una clase de arte de hablar en la universidad. Es tremendo en homilética y oratoria. Traigámoslo, que nos predique. No anda de mano en mano. Gente que nunca fueron llamados por Dios a estar frente a la congregación de Jehová. ¿Sabe el mal que la iglesia le ha hecho a los artistas cristianos, entre comillas, artistas cristianos? Cuando el Puma y esos artistas se convirtieron, y la Lupe, y que es esa gente que se han convertido, y Richie Ray, inmediatamente, porque ellos cantan en las farándulas, traigámoslo aquí, le dieron el micrófono a la iglesia. ¿Sabes? Es raro el que permaneció en el Señor, todos se han ido. La misma Iris Chacón. Ten el micrófono y canta, porque tú es el talento que Dios te dio cantar, pues ven, canta. Hermanos, una cosa es cantar en el mundo para alegrar a un espectáculo a la gente, y otra cosa es venir aquí a la presencia de Dios a adorar a Jehová. Esto no es el que tiene talento, que canta, que tomó clase de voz en la universidad. Puede tener todas las aptitudes, y si Jehová no lo llamó al altar, no debe estar en el altar. Y eso es un desastre. Por eso que hay tanta anarquía en las iglesias y tanto desorden. Porque viene el evangelista por allá y no sé ni qué es lo que predica, ni qué es lo que dice. Ven, coge el micrófono. Y viene la persona y contradice en esa semana todo lo que enseña el pastor en todo el tiempo que está en la iglesia. Y la congregación se queda confundida. Y después que se va ese, llegó el otro evangelista 3 meses después y contradijo al pastor y a ese, a los dos juntos. Y todo el mundo, amén, aleluya, gloria a Dios. Tiene que haber orden aun cuando decimos amén. Porque decir amén es más que una confesión, es aceptar lo que se dice. Decir amén es que yo, anótame ahí, me voy contigo también, tiro la red contigo, me comprometo contigo, estoy de acuerdo con todo lo que dices. El pueblo de Dios tiene que saber aun cuando dice amén. Porque a veces yo mismo me he dado cuenta en la radio, mensajes contradictorios, y en púlpitos, y el mismo amén a la voz contradicciones, y no sabemos distinguir entre una cosa y la otra. Eso no puede ser, amados. Hay un orden en el gobierno de Dios. Y entonces todo el mundo viene a interrumpir el culto. Gloria a Dios, aquí no pasa eso. Yo no estoy diciendo esto porque pasa aquí. Yo creo en la medicina preventiva. Entonces dicen, ¿por qué están hablando del gobierno de Dios si aquí no hay ese problema? Bueno, porque al pueblo hay que darle la medicina antes que venga la epidemia. Es mejor prevenir que curar. Ustedes ven que aquí nos destinan muchos predicadores. Número 1, no invitamos si Dios no da testimonio. Y hay predicadores que si fuera por ellos estuvieran aquí. Yo le digo, deja que Jehová dé testimonio. Aquí se ministra cuando Jehová da testimonio. Aquí hay un ministerio de intercesión que está gimiendo y clamando al Señor toda la semana para que Jehová dirija a este pueblo. Y cada decisión la consultamos a Jehová. A veces nos pasan meses con detalles ahí consultando a Jehová. Y hermanos, damos testimonio que Jehová responde. Y en una manera tan hermosa que a veces nos deja atónitos, maravillados. Cómo nos respalda, cómo nos habla.
Porque cuando se quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor habla a su pueblo y responde a su pueblo. ¿Quién es que elige? Jehová. ¿Quién es que llama? Jehová. ¿Quién es que aparta? Jehová. ¿Quién es que determina? Jehová. ¿Quién es que toca la trompeta de avance? Jehová. Y estamos estudiando a los hombres de Dios y cómo ellos usaron la autoridad y cómo ellos cuando murieron delegaron la autoridad. O sea, Dios les instruyó de cómo delegar la autoridad. Y hemos dicho que hay una cosa que raramente Dios hace acepción. Y es que cuando Dios llama a un hombre para cualquier obra, lo pasa por el mismo proceso. Primeramente lo elige. Luego lo llama. Después lo mete en la escuela de la capacitación. Venid, yo os haré pescadores de hombres. Y después que lo capacita, cuando Dios ve que está listo y maduro, entonces manda a la iglesia que le pongan la mano y lo aparten. Y luego Dios los envía. Y cuando Dios envía, Dios respalda. Cuando Dios pone a una persona a hacer algo y en esa iglesia se respeta su gobierno, Dios trabaja con esa persona. Dios no llama a dos simultáneamente. Mientras Moisés vivía, Josué era un siervo. Nunca se dirigió a Josué mientras existía Moisés. Y siempre respalda al líder. Y el líder se puede equivocar. Yo quiero decir una cosa a ustedes, hermanos. Que aún los errores del líder, estoy hablando de errores humanos que pueden suceder en cualquier cosa, no son errores porque no se quiere someter, sino porque es un ser humano, él obra y se falla. Estoy hablando en el gobierno de la iglesia o de lo que Dios le puso a administrar. Y aún los errores de un líder que está sometido, Dios lo convierte en bendición. Y eso yo lo he visto. Y eso no nos justifica a nosotros de ninguna manera ni a señalar, ni a cuestionar, porque si Dios pone a una persona y esa persona es consecuente y está en sujeción, tendrá siempre el respaldo del Señor. Dios llamó a Moisés, eligió a Moisés, luego lo llamó, lo capacitó, lo envió, lo usó, hizo maravillas con él. Ese mismo patrón, hablamos de Samuel, fue elegido a través de una mujer llamada Ana que le pidió un hijo al Señor. Se lo dio, ella se lo dedicó al Señor. Aparentemente vemos que es una bendición, pero ya Dios sabía que iba a nacer Samuel. Porque Dios no es un Dios de circunstancias. A veces nosotros metemos a Dios en nuestras circunstancias, pero Jehová es soberano. Las cosas no suceden porque yo clamé, suceden porque Dios quiso hacerlas. Cuando Él quiere hacer algo, pone en el corazón de alguien un clamor, un peso para que gima y Él contesta. Pero Él ya lo determinó y puso en ti la carga para que tú gima para Él hacerlo. Pero no son tus oraciones que convencen a Dios. Dios está convencido ya. Ahora, cuando Él quiere hacer algo, llama a quien quiere y le pone una inquietud, un creer, un peso, una carga para que clame Él hacerlo. Pues se valió de la esterilidad de Ana para que naciera Samuel. Y le puso en el corazón que lo dedicara. Y Samuel nació por la voluntad de Dios, elección de Dios. Pero leímos que Samuel crecía delante de Jehová. Y dice dos cosas la Biblia que estudiamos. Una, que Samuel ministraba delante del sacerdote Elí. ¿Qué hacía Samuel? Ministraba delante del sacerdote Elí. Quiere decir que estaba en pequeños menesteres, aprendiendo. Dios lo eligió a través de una madre estéril para que lo llevara al templo. Luego un día oyó la voz de Dios llamado Samuel, Samuel, lo llamó. Después lo puso al lado de un hombre de experiencia. Estaba preparando a su líder. Y él ministraba en cosas pequeñas y fue fiel en las cosas pequeñas. Luego Dios, ¿qué hizo? Dice que ministraba al lado de Elí. Después dice, y ministraba Samuel a Jehová. Del lado de Elí pasó al lado de Dios. Y luego dice que Dios lo honró de tal manera que desde Dan hasta Berseba, todo el mundo sabía que Samuel era profeta de Dios. Desde Dan hasta Berseba era de un extremo de Israel al otro extremo. Todo el mundo reconocía que Samuel era profeta de Dios.
Pero Samuel pasó por el proceso de Dios. Ahora era la autoridad como juez y como profeta y sacerdote en Israel. Y hasta los burros, cuando se perdían, consultaban al vidente de Dios. Amén. Y había un respeto y un respaldo, porque era un hombre sometido a la voluntad del Señor. Él lloró a Elí cuando Dios lo rechazó, y era tan noble en el espíritu que aún Dios había rechazado a Saúl y estaba gimiendo por Saúl. Y un día Dios tuvo que decir a Samuel: Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar orando por Saúl que ya yo he rechazado? Eso es un hombre de Dios. Eso es un hombre de visión de Dios. Aún por el rechazado, estaba clamando porque su trabajo como profeta era interceder delante de la presencia de Dios. Él era profeta y sacerdote. Hay una diferencia entre un profeta y un sacerdote. Un sacerdote es un representante del hombre delante de Dios. El sacerdote toma la ofrenda del pueblo y la lleva a Dios. El profeta es diferente. El profeta es un representante de Dios delante de los hombres. Es la voz de Dios para los hombres. Samuel era profeta y era sacerdote. Así que juzgaba. Él jugaba los dos oficios. Muy bien. Y cuando el pueblo de Israel le decía a Samuel: no cese de orar a Dios por nosotros, él dijo: líbreme Jehová de yo ceder o cesar de interceder por ustedes. Un hombre que en realidad había entendido cuál era su propósito y representaba la autoridad. Era el hombre que Dios enviaba a ungir al rey, a apartar a alguien. Llegó a ser la autoridad y Dios lo honró y fue uno de los grandes profetas, posiblemente el primero de los grandes profetas después de Moisés. Ahora, apareció así, cayó del cielo. ¿Fue porque tenía talento, porque tenía otras cosas, tenía características, o porque Dios lo eligió, lo llamó, lo capacitó en su escuela, luego lo envió y le puso a él la autoridad? Y Samuel siempre consultaba a Jehová. Muy bien, yo quisiera que vayamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes en el capítulo 19. Ay, qué hermanito, qué dones tiene. Oye, ¿cómo lo usa Dios? Tranquilo. El pastor debiera de coger a este y llevarlo allá. Tranquilo. Deja que Dios hable. Pero que este individuo tiene tantos años y hay... El Señor es que sabe si está maduro o no. Deja al Señor que aparte. Respetemos el orden de Dios. Y Dios está estableciendo bases donde se respeta el gobierno de Dios. La iglesia marcha como un ejército en orden. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Y le dijo Jehová, o sea, a Elías: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Obed Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios habla al profeta Elías y le dice: úngeme a fulano como rey de Siria, a fulano como rey de Israel, y a Eliseo úngemelo como el profeta que te va a sustituir a ti. ¿Cómo se llama eso en el proceso que Dios nos ha revelado? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Eliseo en ese momento? No, lo eligió. Todavía no ha hecho más nada sino elegirlo. Ve donde Eliseo. Él es el profeta que te va a sustituir. Elección. Vamos ahora. Capítulo 19, versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Qué lindo, man. Estaba el hombre trabajando allí en el campo. De hecho, Dios nunca ha llamado a un vago. Siempre ha llamado gente ocupada. De verdad. Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro cuando Dios lo llamó. Samuel estaba ministrando en el templo cuando Dios lo llamó. Saúl buscando las burras o las asnas que se le habían pedido a su padre cuando Dios lo llamó. Amós, Dios lo llamó allá en los campos de Tecoa, trabajando en el campo cuando Dios lo llamó. Pedro y Juan
y Andrés estaban pescando en el mar de Galilea cuando Dios lo llamó. Así que no hay excusa, que estoy muy ocupado. Nunca he llamado a Dios a alguien que está en una esquina moviendo la cuerdita, porque no tengo nada que hacer. Dios llama a la gente ocupada, porque así prueba el amor, y así una gente que está ocupada es porque es una gente que tiene disciplina para hacer el trabajo de Dios. Y él estaba ocupado cuando vino Elías y le tiró el manto en sí. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, ¿qué hizo inmediatamente? Cuando el Señor nos llama hay que dejarlo todo, amados. Y eso es una característica de todos los llamados. Dejaron todo. Pedro dejó sus redes y siguió al Señor. Mateo dejó sus impuestos y siguió al Señor. Y este hombre dejó sus bueyes y siguió al Señor. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre. Déjame despedirme. Y a mi madre. Y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho? Ustedes saben que Elías y Eliseo son dos profetas con ciertas características muy especiales. Usted lo lee, son personas que parecen como toscos, como rudos. Es interesante. Son gente que no eran diplomáticos. Vive Jehová en la presencia de quien estoy, que ustedes se mueren los 50. ¡Wow! Muerto. Salieron unos muchachos a vocear a Eliseo: sube, calvo, sube. Y lo maldijo. Y se lo comieron los osos. No estaban rejugando con diplomacia. Y hay profetas así, hermano, ¿sabes? Para que no crean que todos los profetas son iguales. Juan el Bautista decía: generación de víboras salir. No todos son iguales, ¿sabes? Claro, en el nuevo pacto ministramos de acuerdo al espíritu del nuevo pacto. Pero si ven algún profeta así, aparecen, ¿saben? No se ponga bravo. Gente que no jugaban, no había diplomacia. Y si, ¿qué? ¿Qué te he hecho? Vete. Que fue lo que le quiso decir. Entonces, primero lo eligió. Aquí, ¿qué hizo? ¿Cómo se llama esto aquí? Lo llamó. Aquí le puso el manto y dijo: sígueme. Ahora, la pregunta me ¿salió predicando? Oh, Dios me llamó a mí, hermano. Mira, pregúntale al profeta fulano que Dios me habló. Pues, sí, te llamó, pero te llamó y a Elías lo llamó. Digo, a Eliseo lo llamó, pero ahora lo puso con Elías, que andaba detrás. Estaba sirviendo a Dios a través de Elías, en los pequeños ministerios, aprendiendo cómo lo hacía el hombre, porque Dios iba a delegar ahora su autoridad a Eliseo. Y entonces lo estaba preparando en la escuela con Elías. Y era un siervo y le servía. Vamos a ver ahora. Vamos a lo tercero. Capítulo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los partió. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué hacía Eliseo, hermanos? Le servía. Pero hay muchos que Dios me llamó y quieren saltar inmediatamente al micrófono y levanto una iglesia por allá y que Dios me llamó y me llevo el mundo por delante y ando por ahí poniendo mi kiosco en cualquier parte porque Jehová me llamó. El que no está bajo autoridad no tiene respaldo de Dios. Dios tiene su gobierno y está basado en autoridad. Aún el apóstol Pablo, siendo el gran apóstol de los gentiles, cuando daba esos viajes misioneros, en el primero dio la vuelta y cayó en la iglesia de Antioquía de Siria, donde le pusieron la mano para mandarlo. Estudiense los viajes de Pablo. Dio la segunda vuelta y vino a dar informe a la iglesia. Estaba sometido a la iglesia de Antioquía de Siria, el gran apóstol de los gentiles. Y volvió y dio el tercer viaje alrededor del mundo y vino contando a los hermanos las cosas que Jehová estaba haciendo y estaba sometidos a los hermanos de Antioquía de Siria, el gran apóstol de los gentiles. No hay tal cosa como que yo soy independiente en la iglesia. Yo dudo de un ministro a un ministerio que no esté bajo la autoridad. Pero la iglesia le ha dado licencia a individuos. Yo canto, salgo por ahí a cantar. Y como lo que andan buscando es decorar el culto con gente que cante. Ven, canta, ven. Hermano, pues, tengo una actividad de las damas, yo quiero que tú vengas y me cantes. Y el asunto es decorar el culto. Sin saber ni quién es ese, ni por qué lo invito. El asunto es que me entretenga a la gente ahí mientras tanto.
que se vea bonito, qué lindo el culto, qué lindo canto. Pero hermano, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a vivir esto. Porque que yo vea que no esté en autoridad, no pasa por este culto. Porque la iglesia se ha encargado de dañar el ministerio. Gente que no ha sido llamado, es que nadie sabe de dónde fue que salieron, ni quién fue su maestro. No hay nadie que pueda llegar a ser maestro sin antes ser un discípulo. Nadie puede llegar a ser autoridad si no ha pasado por el proceso de la autoridad. Josué estuvo en la autoridad de Moisés y le servía. Samuel bajo la autoridad de Elí y le servía. Eliseo bajo la autoridad de Elías y le servía. Pero no queremos servir. Lo que nos gusta es el romance del ministerio. El estar en el mundo, el tener la corbatita, el presidir, el ser admirado, estar en el centro de la congregación de Jehová. Cuidado, ese no es el ministerio. El ministerio es servir. La palabra ministrar es servir en el área que Dios te llamó. Y ser ministro es ser un siervo de Dios. Pero Dios lo puso a servir con Elías para aprender. ¿Cómo se llama esta tercera parte del proceso? Primeramente le dijo, el que te va a sustituir es Eliseo. Después fue y le tiró el manto, vente que Jehová te llama. Lo llamó, llamamiento. Después andaba detrás de él y le servía. Capacitación. Yo estoy estudiando todo esto con usted, para que usted no vea que no fue una idea que a Pastor Fernández se le ocurrió. Qué lindo lo bosquejó. Es el método de Dios. Y aquí vamos a seguir el método de Dios. Y hermano, lo hemos practicado hace tiempo y hemos perdido mucha gente. Porque que viene de otra parte. ¿Tú sabes lo que un hombre como yo, con tanta experiencia ministerial, sentado ahí, y gente que no tiene los años que yo? ¿Es que Jehová no te ha llamado a ti aquí a hacer eso? ¿Cómo es posible que un hombre con tanto talento no le dan oportunidad? Es que esto no es un asunto de talento. Es un asunto de que Dios llame y pase por el proceso de Dios. Y hay hermanos que me han llamado aquí, que son ministros ya. Y yo digo, bueno, hermano, si tú vienes aquí, tú te tienes que sentar en una silla hasta que Dios diga. Y dicen, ok, yo te llamo después y lo estoy esperando. No le gusta el asunto. Todo el que no pase por el proceso de Dios no va, hermanito. Porque aquí estamos para obedecer a Dios. Dios te eligió, te llamó, te capacita y luego te envía. Muy bien, vamos ahora a la cuarta parte del proceso. Vimos que con cada uno fue lo mismo, con cada uno. Vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 2. Esta es una parte muy, muy hermosa. Segunda de Reyes, el capítulo 2. Este es un incidente de los episodios más lindos y románticos de la Escritura. Muy espiritual. Versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, ¿quién fue que lo quiso? ¿Quién es que quita a los hombres que están en autoridad? ¿Quién es que los pone? Jehová. ¿Quién es que dice, ya terminó tu ministerio, ahora viene otro en lugar tuyo? ¿Quién es que dice eso? Jehová. Jehová administra y gobierna a sus siervos. No es que el hombre está muy viejo, que ya no dice nada, que ya no da pie con bola. Es cuando Jehová se lo quiere llevar, que se lo lleva. Y cuando quiso Dios llevarse a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Venían de Gilgal, los dos, una gira misionera, profética. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Esta es una cosa hermosa, a mí me encanta este incidente. Óyeme, yo quiero que tú te quedes, porque Jehová me mandó a Betel a una misión. Dice Eliseo, vive Jehová, que yo no te debo a ti ni un solo instante. Tú eres mi padre espiritual y eres mi maestro. Y Jehová me puso para aprender de ti. Y como yo sé ya que yo soy que te voy a sustituir, yo no quiero perderme nada, yo ando detrás de ti. Hermano, si eres llamado por Dios, pégate a aquel que Dios puso. Sé un discípulo, absorbe, aprende, capacítate en la escuela de Dios y con los siervos que Dios ha puesto para que luego estés capacitado para ir. Hombre, sépelo, vive Jehová y juró, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar ni un momento.
Y se fue y tuvo que decir, ok, vente conmigo. Y se fueron a Betel. Versículo 3. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes una cosa? Que Jehová nos ha revelado que te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé. Shh, calla. Porque la palabra de Dios dice que no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y entonces cuando fue a Betel le dijeron los profetas, secreto del lugar santísimo, ¿qué? Hoy se llevan a Elías. Dice Eliseo, yo también soy profeta de Jehová y su gracia está sobre mí. Yo lo sé, calladito. No diga nada, que yo sé el asunto. Versículo 4. Elías volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Elías quería buscar, como dicen aquí, un break para salir corriendo en el torbellino. Elías, no te va, ¿no? Pero ustedes no saben detrás de que ande, tú no te vas, eso no hay que irme así, eso no es así. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, lo sé. Shh, callad, yo lo sé, cállate, cállense. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos al Jordán. Eso es un verdadero discípulo. Eso es un hombre de Dios. ¿Qué discípulos humildes? Pero hermanos, hacer un discípulo ahora en Occidente no es fácil. Si apenas llegan a la iglesia y ya te quieren decir cómo bautizar, cómo predicar, cómo dirigir, te dan sus ideas y tú le dices, hablo así. No, pues pastor, así es mejor. ¿Y de dónde salió este que me está diciendo a mí cómo hacer las cosas? Difícil. Pero el día que tú seas un siervo como Samuel, como Josué, este hombre va a estar en autoridad. Sí, Señor, como usted dice. Yo no tengo ninguna opinión, eres tú el maestro, yo voy para allá. Y un día cuando Jehová te honre y te ponga, todos los que están se van a someter también. Porque no hay unas cosas más lindas que cuando esa enseñanza se transmite de generación en generación. La gente cuando va a un lugar y se respeta el gobierno de Dios, todo el mundo se somete. Ahora, si vemos la anarquía, que todo el mundo sabe lo que le da la gana, entonces la gente no respeta. Quiera Jehová establecer en la vida de cada miembro el respeto al gobierno de Dios. Sigue diciendo, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, posiblemente como eran en Jordán, viajaron de otro sitio, y dijeron, vamos a decirle a Elías, a Eliseo, lo que va a pasar hoy. Y ellos dos se pararon junto al Jordán, tomando entonces Elías su manto, que era donde estaba su unción. Ustedes saben que Dios determina dónde está la unción. En Sansón estaba en el pelo, en Elías estaba en el manto. Moisés la tenía en la vara, en los apóstoles estaba en las manos, la imposición de mano. Y en nosotros está en la mano. Porque el método neotestamentario es la imposición de mano, la transmisión de unción y de autoridad. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando él le puso el manto, se abrió el Jordán de par en par, como cuando Josué pasó el Jordán. Entonces, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Le dice, tú andas detrás de mí, no me quieres soltar. Te tengo que revelar el secreto, Jehová te lo dijo, me voy con el Señor. Ahora quiero darte un regalito. ¿Qué tú pides de mí? Un hombre que habla así es porque tiene que dar. Cuando un hombre tiene de Dios, dice, pidan que yo te voy a dar. Pedro le dijo a aquellos que le pedían la limosna en la puerta del templo, yo no tengo oro ni tengo plata, no puedo darte lo que tú me pides, pero una cosa sí tengo y te la doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda.
Amén. Un hombre que tiene de Dios puede decir, pídeme que yo te voy a dar, porque tengo para darte. Y Elías sabía que tenía respaldo de Dios. Por eso dijo, pídeme que me voy. ¿Qué pide de mí? ¿Qué quiere que te deje yo a ti? Porque me voy. Jehová me lleva. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Es un hombre que sabe pedir. Ese hombre andaba detrás del maestro, enamorado de la unción, enamorado de la devoción, enamorado del respaldo de Dios, enamorado de lo verdadero. No andaba detrás de la posición de Elías, ni del reconocimiento que se le daba a Elías, ni de la apariencia de un líder. Andaba detrás de lo genuino y lo verdadero en un líder de Dios. Esa es la unción, el poder del Espíritu Santo y la sabiduría y el respaldo de Dios. Y noten ustedes que no dijo, dame tu espíritu, dame una doble porción de lo que tú tienes. Casi no quería, ¿no? Y miren que Elías tenía un poder increíble. Y déjenme decir, hermanos, que el discípulo superó al maestro. Eliseo llegó a tener más unción que Elías, porque pidió la doble. Tanto poder tenía ese Eliseo, que la Biblia dice que cuando él murió y lo enterraron, pasaron los años, alguien se equivocó y enterró a una persona en el mismo lugar, en la misma tumba que habían enterrado a Eliseo, y de momento cuando lo pusieron, el muerto, ¡ah!, se levantó el muerto y resucitó el muerto. Así lo dice la Biblia. Tenía tanta unción en sus huesos que ya estaban vueltos polvo, que por casualidad y error enterraron a uno ahí y se levantó de la doble unción. Ahí se mide cuál es tu motivación, el peso de tu llamamiento, cuando tú andas detrás de la bendición de Dios y no detrás de la apariencia de un líder. Ser líder es bonito porque uno está de frente a la gente, uno toma decisión, se ve así, ¿verdad? En el medio. El éxito visible, la apariencia de un líder. Pero ahí no está la grandeza de un líder de Dios. La grandeza de un líder de Dios está en el respaldo que Dios dé a ese líder. Como le dijo a Israel a Josué cuando murió Moisés, si Jehová está contigo como estuvo con Moisés, te seguiremos donde quiera que vayas. Dame la doble porción de tu espíritu. Y él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Ahí puso la decisión en Dios. Si tú me ves, es porque Dios te lo quiere dar, te quiere dar la bendición. Si no me ves, porque Dios no te la quiere dar. Porque no soy yo que te la doy, yo no puedo dar lo que no es mío. Jehová te la va a dar. Si Jehová hace que tú me veas cuando yo me vaya, significa que te lo va a dar. Si no me ves, es que Jehová no te lo va a dar. Y aconteció que yendo ellos y hablando, iban conversando los dos, ¿sabes? He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Imagino que dice, aquellos carros de Dios. El carro de fuego los separó, dice. Dice que quizá iba agarrado de la mano o con el abrazo el maestro y el discípulo. Y de momento vino por el medio el carro de Jehová y lo cogió y levantó a Elías y lo separó. Lo tiró a un lado a Eliseo. Y sigue diciendo. Y aconteció que yendo ellos, hablando he aquí un carro de fuego con caballos, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Dios se llevó a su siervo. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío. Con lamento, hermano. Esto es un lamento. No como el que quiere darle un golpe de estado a su líder. Se lo lleve pronto para yo coger el mando. Cuando Dios se le reveló a Samuel en el templo que iba a rechazar a su maestro, a Elí, le pesó grandemente en su corazón. No quería que Dios rechazara a su maestro. Cuando Dios se llevó a Moisés, Josué lloró 30 días con todo Israel. Nosotros no entendemos ese lenguaje de esos días, pero eso fue un lamento. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estaba lamentándose en espíritu porque le llevaron a su Elías. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, como hicieron con los vestidos del Señor. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído
Porque cuando vino el torbellino y se llevó, voló por ahí el manto de Elías. Y él corrió a recogerlo y lo cogió. Y se paró a la orilla del Jordán. Ahora va a regresar del otro lado, coge el manto y va a hacer lo mismo. A ver si es verdad que funcionó la doble unción. Y la puso a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Hermanos, en esa pregunta hay una clase de significado tan profundo. Porque Eliseo había estado con Elías y todo lo que él hacía, Jehová lo respaldaba. Una vez mandó el rey a buscar a Elías con 50 hombres. Y el capitán le dijo: baja, que el rey te quiere ver. Se vive Jehová, en la presencia de quien estoy, que ustedes se mueren los 50. Y cayeron muertos los 50. Y alguien fue y dio la noticia y el rey mandó 50 más. Le dijeron: el rey te quiere ver. Vive Jehová, que ustedes se mueren los 50. 50 muertos. Mandaron 50 más. Y el capitán de los 50 vino con ruego: mira, mi señor, yo soy un soldado, un capitán, tengo que cumplir orden. Yo vine porque me mandaron. Por favor, ten misericordia de tu siervo y no le haga lo mismo que a los demás. Ok, está bien, voy a bajar. De cierto que voy para allá. Pide fuego, viene fuego. Pide agua, viene agua. Lo que decía Elías, Jehová lo hacía. Interesante, porque cuando él hizo bajar fuego del cielo en el monte Carmelo frente a los profetas de Baal, después que descendió el fuego, Elías pidió fuego, Jehová manda fuego, y vino fuego y lamió hasta el polvo. El pueblo dijo: Jehová es Dios. Porque la palabra Elías significa Jehová es Dios. Lo que dijeron en hebreo: Elías, Elías, Elías. Estaban diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque la palabra Elías significa Jehová es Dios. Y ahora pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Saben ustedes por qué? Porque el Dios de Elías sí funcionaba. El Dios de Elías sí estaba vivo. El Dios de Elías sí respaldaba. El Dios de Elías sí hacía milagros y maravillas. Por eso él pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Yo quiero servirle al Dios de Elías, porque ese Dios sí funciona. ¿Y qué sigue diciendo? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Los profetas se inclinaron, porque el espíritu de Elías ahora cayó sobre él. Quiere decir que va a ser el que va a dirigir la escuela de los profetas. Y se postraron, le dieron honor al que Dios había honrado, dándole el manto de la unción. Hay que honrar a lo que Dios honra, mi hermano. No adorarlo, honrarlo. Termino el mensaje diciendo: cuando Dios iba a sustituir a Moisés y a delegar la autoridad sobre Josué, la Biblia dice que puso la mano y le transmitió la misma dignidad. Cuando eligió los 70 ancianos, dijo: yo tomaré del espíritu tuyo y lo pondré sobre ellos. Ahora viene y pasa lo mismo. El espíritu de Elías cayó sobre Eliseo. ¿Ven que el método de Dios es el mismo? Dios saca del líder y le da al discípulo. ¿No hizo Jesús lo mismo? Después de la resurrección, párense ahí. Sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. Vino sobre el día de Pentecostés, pero ahí le quiso decir: toda autoridad llévensela. De espíritu que Dios recibí, ese espíritu lo doy, recíbanlo. Delegación de autoridad. Cuando Dios va a sustituir un líder, coge y está supuesto a hacer así. Coger de la misma unción, del mismo espíritu, la misma visión, el mismo ideal que tenía ese, porque si Jehová levantó este ministerio para realizar una obra y no se ha terminado, entonces coge el sustituto para que siga el mismo proyecto. Josué iba a seguir la obra de Moisés. Moisés lo llevó hasta la frontera de Canaán. Josué lo introdujo. Elí llegó hasta aquí. Samuel lleva al pueblo hasta allá. Elías llevó a Israel hasta aquí. Eliseo lo lleva hasta allá. No a quitar lo que hizo el otro y a sustituir lo que hizo el otro. Si el otro está sometido, sigue la bendición para la iglesia hasta que se termine la obra.
Terminando, eso fue lo que hizo Jesús. Dio su espíritu a la iglesia para que la iglesia vaya y obras mayores que las mías ustedes harán porque yo voy al Padre. ¿Qué hace la iglesia hoy? El mismo ministerio de Cristo. Deshacer las obras del diablo y traer a Dios los elegidos. Esa es la obra de la iglesia. ¿Por qué descendió el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que Dios se lo dio a la iglesia, para que la iglesia vaya a hacer la misma obra. Los 5 ministerios salieron de Jesús. Jesús es el apóstol de la iglesia, el enviado de Dios. Jesús es el profeta de los profetas. Jesús es el maestro de los maestros, es el pastor de los pastores. Quiere decir que los 5 ministerios, Cristo los sacó de él y se lo dio a la iglesia. La misma autoridad, la misma unción. Y cuando los apóstoles imponían mano, estaban transmitiendo autoridad, porque Cristo se la dio a ellos. Y es una transmisión de generación en generación, de acuerdo al plan de Dios con cada uno. Entonces, sigamos el método de Dios. Elección, llamado, capacitación, apartamiento por la iglesia, nos envía, viene el apostolado y luego viene el respaldo de Dios. El que se somete tiene la bendición del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Levanta tu mano conmigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias y te damos gloria por esta instrucción. A veces tú nos ministras con un torbellino, otras veces con un fuego, otras veces con un viento, otras veces con un silbo apacible y delicado. Y hoy tú nos has ministrado una enseñanza que quizá no nos emociona, nos da un fundamento de algo muy importante que es tu gobierno, porque tú eres el que reina. Y nos debe interesar a nosotros cuál es el orden de ese gobierno para seguirlo, para poder vivir en ese reino de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, gracias por este mensaje. Ahora, Señor Dios del cielo y de la tierra, danos la capacidad espiritual para vivir este mensaje. Saca todo espíritu de rebelión de nuestro corazón, todo espíritu de soberbia y de altivez. Porque tú dices en tu palabra, someteos los unos a los otros en el amor de Cristo. Tenemos que estar sujetos los unos a los otros y a toda autoridad que Dios haya impuesto entre nosotros. Jehová, Dios mío, respetando la autoridad. Así cuando lleguen los tiernos, los que aceptan al Señor, no encuentran en la iglesia un caos y una anarquía, sino una iglesia que marcha al sonido de la trompeta de Dios, así como las 12 tribus organizadamente marchaban y los sacerdotes al frente llevando el arca de Jehová. Así queremos marchar en el orden tuyo, porque tú eres un Dios de orden y tienes un pueblo de orden. Oh Jehová, y respetamos ese orden, porque un día estaremos en tu presencia donde todo será orden. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.